Ya estamos Voy a dar la correctos, bienvenida. ¿verdad? No sé si nos acompaña el máster Serrano. ¿Está en línea, ingeniero? Ingeniero Serrano, ¿está en línea? Muchachos, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, ¿Me sí, sí. escuchan? Sí, Ok. profe, se escucha. Vamos a esperar al ingeniero Serrano. Aló. Ya vamos, ya vamos. Buenas tardes, sí me encuentro acá, qué gusto saludarlos. Ok. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, voy a presentarlo, ¿verdad? Quiero darle la bienvenida al ingeniero Ricardo Serrano. Él ha sido instructor de informática forense. También posee varias certificaciones como de Microsoft, Cisco, Lead Cyber Professional, Scrum. Ha tenido experiencia, ha laborado, ¿verdad? Dentro de lo que es la infraestructura de redes, seguridad perimetral, y tiene suficiente conocimiento en la investigación informática y análisis forense. El ingeniero nos está acompañando desde el Ecuador, así que agradecemos el tiempo que nos está brindando, ¿verdad? La oportunidad de que nosotros podamos aprender algo diferente, sepamos un poco más sobre lo que es la ingeniería forense. Entonces, no me queda más que decirle muchísimas gracias y bienvenido. Le voy a pedir un gran favor. Cierren cámara, excepto el expositor, ¿verdad? Y cierren video para evitar un poco la interferencia. Bienvenido, ingeniero. Le dejamos para que usted inicie la conferencia. Muchas gracias, estimada Raquel. Nuevamente, muy buenas tardes a los organizadores de este magno evento, así como también a todos los asistentes de esta pequeña conferencia, charla y medio taller que vamos a tener el día de hoy, ¿sí? Como justamente lo acabaron de indicar, la ponencia que está a mi cargo es relacionada con la parte de la informática forense. Antes de iniciar, permítame por favor, voy a compartir la pantalla para poder comprender lo que les voy a comentar, ¿sí? Muy bien, me confirman, si fueran tan amables, si se puede visualizar mi escritorio. Correcto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Como les comentaba, el tema que vamos a tratar el día de hoy en este congreso es relacionado a las evidencias digitales de alta volatilidad. Un punto muy importante para que podamos nosotros considerar, saber de qué se trata, ¿sí? Es justamente el nombre, ¿no? Vamos a iniciar desde lo que hace referencia con la parte de la informática, con la parte de la volatilidad, y pues bueno, justamente eso hace referencia al tema que vamos a tratar. Lo más importante, ¿qué es? ¿De qué trata? ¿Qué se relaciona con todo esto? La informática forense, las evidencias digitales, la alta volatilidad y todo lo que tiene que ver con el ámbito informático, tecnológico, está presente absolutamente en cada uno de los equipos tecnológicos que nosotros utilizamos. Aquellos equipos de escritorio, aquellos servidores, las portátiles, nuestros dispositivos móviles y bueno, en definitiva, todos los aparatos tecnológicos, electrónicos, digitales con los que actualmente contamos. Por tanto, las evidencias de alta volatilidad están presentes absolutamente en cada uno de esos dispositivos. Ahora, ¿por qué hablamos de evidencia digital? De pronto sucedió algún delito, sucedió algo, por ello de pronto asociamos el término evidencias, pues podríamos decir que sí. Cuando hablamos netamente de evidencias digitales, estamos específicamente nosotros hablando de un tema, de un posible delito o de algún escenario de incidente informático que se pudo haber cometido dentro del equipo.
Entonces, es por ello lo que nosotros tenemos en la parte informática varios segmentos, varios puntos. No solamente es lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, tal vez ustedes son estudiantes de la carrera de Ingeniería en Software. La ingeniería en software, gracias a ustedes, tenemos todos y cada uno de los aplicativos y demás servicios que utilizamos, por ejemplo, en sistemas operativos Windows, en cualquier distribución de Linux, en Android, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero adicionalmente a ello, nosotros tenemos algo que por debajo funciona. ¿Por qué digo por debajo? Porque está oculto para nosotros. Como usuarios, normalmente estamos en cierto sentido familiarizados con la parte gráfica de los programas, del software, de los utilitarios y todo lo que utilizamos en nuestro quehacer cotidiano. Pero internamente, debajo de aquella presentación gráfica, funcionan diferentes comandos, específicamente bits, ceros y unos, que si nosotros nos podemos traducir, sería algo totalmente interminable. Entonces, es por ello que debajo de aquella máscara encontramos información que es muy valiosa y que esa información, muchas de las ocasiones, puede estar totalmente débil en torno a aquellas personas que tienen un gran conocimiento informático y que normalmente se lo considera como un hacker o un pirata informático o un delincuente informático. Por tanto, si nosotros hablamos de las evidencias digitales, pues justamente es todos aquellos indicios que tenemos en un computador. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿es todo esto posible? Normalmente, tal vez hemos visto en nuestros, bueno, de pronto en películas de ciencia ficción o de pronto en películas un poquito antañas en las que se veían ciertos dispositivos y hacían maravillas con ello. Pues déjenme comentarles que ese tipo de películas antañas de ciencia ficción y todo lo demás actualmente está sucediendo. Remotamente y a través de miles de kilómetros podemos tomar el control de un equipo, de una red completa, de una intranet, estamos hablando aquí, y de distintos dispositivos que muchas de las ocasiones nosotros no nos damos cuenta, no nos percatamos. No sé si de pronto ustedes en algún momento habrán escuchado, por ejemplo, de las terminales bobas, de las terminales tontas, como se les llama, o inclusive de las botnet. Es justamente un computador a través de Internet que está siendo manipulado y nosotros no nos damos cuenta. Entonces sucede este tipo de situaciones. Y dentro de ello, pues justamente se ha cometido un delito informático. Es por ello que hablamos de las evidencias digitales. Para entenderlo mucho mejor, vamos con el término. ¿Qué es el análisis forense informático? Si hablamos de informático, como les decía inicialmente, es absolutamente todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestra infraestructura crítica. Puede ser esta infraestructura crítica en la empresa, en la universidad, en el colegio o incluso dentro de nuestra propia casa. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta, tal vez alguna pregunta? No, me parece que no, todavía no, profesor. Al final de la exposición, los muchachos harán preguntas. Perfecto, muchas gracias. Permítame, profesor. Tamara, cerra tu micrófono, please, Tamara. Disculpen. Sí. Muchas gracias. Perfecto, vamos a continuar. Entonces, les decía sobre la infraestructura crítica. Todos nosotros estamos dentro de una infraestructura crítica. Si ustedes laboran en una empresa, tanto privada como pública, tienen una infraestructura crítica. En sus universidades, en sus institutos, en los colegios, disponen de una infraestructura crítica. Es más, en sus domicilios, en sus casas, disponen de una infraestructura crítica. ¿Quién de nosotros no tiene una conectividad a Internet con un módem, con un router, al cual estamos conectados 1, 2, 3 computadoras, de pronto de escritorio, portátiles, los dispositivos móviles,
el teléfono, de pronto el televisor, adicionalmente a ello una cámara de videovigilancia, etcétera, etcétera. Entonces, eso le convierte en una infraestructura crítica. ¿Por qué crítica? Pues justamente lo que tiene internamente, es decir, los datos, se convierten en un dato o en un tipo de situación crítica, ya que es lo más importante que en sí el hardware. Entonces, por ello, una infraestructura crítica. Para que esa infraestructura crítica tenga todos los respectivos, las respectivas seguridades, debemos nosotros disponer de otro tipo de software o hardware para que, por ejemplo, a través de un firewall, no pueda existir una conectividad desde el exterior hacia el interior, o desde el interior exista una salida o fuga de datos hacia el exterior. Conjuntamente con ellos, si de pronto hablamos del análisis forense, pues justamente aquí nosotros ya dejamos volar nuestra imaginación y lo primerito que de pronto se nos viene a la mente es las películas donde se ve a los forenses, de pronto esta serie de CSI donde se ven a los forenses y pues definitivamente es eso. El análisis forense informático es algo semejante a lo que vemos en esta serie de CSI, donde llega el técnico informático, el profesional informático con sus X herramientas y procede a realizar un análisis interno a todo lo que encuentra en la habitación, en la oficina o en aquel lugar donde se produjo el crimen o, en este caso, en el escenario del delito. Por tanto, el análisis forense es justamente lo que vemos en estas películas. La palabra forense, pues prácticamente es de manera general. Tenemos forencia no solamente en la parte informática, sino también en la forencia post-mortem, lo que ustedes habrán visto inclusive en noticias de cada uno de los países, que por ejemplo, una X persona fue asesinada con X puñaladas, por ejemplo, o fue baleada con 25 disparos, y etcétera, 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 ¿no? O sea, llegan justamente los técnicos forenses o los peritos forenses a esa escena del crimen y proceden a realizar un levantamiento de indicios de todo el área del crimen. Entonces, los forenses al final determinan qué sucedió, cómo o cuáles fueron, en este caso, los motivos de la muerte. Y bueno, hay otro grupo que también se dedican a estudiar el por qué fue asesinado. De pronto fue ajuste de cuentas, fue posiblemente por alguna rivalidad y este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, algo semejante a eso sucede dentro de la parte informática. Pero en definitiva, si hablamos del análisis forense informático, hablamos de técnicas científicas, ¿sí?, que nos permiten buscar la información dentro de todos aquellos dispositivos que han sido parte de esa escena del delito, de aquella infraestructura, lo que les comentaba inicialmente. Si hablamos justamente de aquellas técnicas, lo primero que nosotros buscamos, ¿sí?, dentro de aquellos dispositivos son los datos que nos van a permitir realizar algún tipo de cotejamiento para poder determinar si existió o no existió, por ejemplo, un ataque externo o un ataque interno, por ejemplo. Y es aquí donde viene justamente la otra técnica, que es el análisis. Después que nosotros buscamos los datos, procedemos a analizar para determinar, por ejemplo, a qué hora se ingresó, hacia dónde se infectó o hacia qué puertos, por ejemplo, se realizó la comunicación, qué es lo que se copió, qué es lo que se eliminó, qué es lo que se duplicó y todo este tipo de situaciones. ¿Es eso posible dentro de la parte informática? Pues claro que sí. Cada uno de los archivos que nosotros como usuarios, como la capa 8, como nos consideramos, realizamos en cualquier equipo informático, dejamos rastros de todo lo que se realiza. Por ejemplo, un archivo de Word. El archivo de Word guarda internamente un registro de tiempo
en el cual podemos nosotros saber cuándo fue generado o creado el archivo, cuándo fue modificado y cuándo fue abierto la última vez. Son 3 registros de tiempo, sellos de tiempo, nosotros los llamamos, que nos permiten determinar qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que aconteció sobre el archivo. Si fue modificado, no fue modificado, cuándo fue modificado. Y si hacemos un análisis forense informático más profundo al archivo, podemos determinar si de pronto se lo hizo internamente, es decir, por el usuario que se encuentra a cargo o custodio del equipo, o si fue mediante algún tipo de acceso remoto, por ejemplo. Entonces, este tipo de técnicas nos permiten realizar todo ello. Pero adicionalmente a ello, no solamente es el buscar y el analizar esas evidencias digitales por medio de la informática forense, sino que aquí también viene la parte de la preservación. Si nosotros hablamos de un delito informático cometido en cualquier ambiente, sabemos que justamente aquí estamos determinando indicios de responsabilidad de carácter penal y por ende disponemos nosotros acá de evidencias digitales. Esa evidencia digital es válida durante todo el proceso de investigación hasta cuando el juez dictamine que, por ejemplo, esa X persona que fue detenida para investigación tuvo o no tuvo la culpa. Es decir, está sentenciado a unos cuantos años o meses de privacidad o en su defecto está totalmente libre. Entonces, todas esas evidencias digitales nosotros debemos preservarlas y es otra de las técnicas para el análisis forense informático. Preservar prácticamente para que esas evidencias, valga la redundancia, no sean manipuladas, no sean modificadas o en el transcurso del tiempo no sufran algún tipo de alteración. Entonces, por ello es necesario la preservación, que es una de las terceras técnicas que utilizamos dentro del análisis informático forense. Y por última tenemos la presentación, que es otra de las técnicas a través de las cuales el perito informático, el analista informático, el investigador informático finaliza o concluye su investigación entregando un informe de carácter técnico y ejecutivo para que el juez pueda dictaminar la culpabilidad o libertad del individuo. Entonces, todo esto de aquí está dentro del análisis forense. Son las técnicas que nosotros utilizamos como puntos principales para poder determinar qué es lo que sucedió en ese tipo de escenario donde se cometió el crimen. Pero también se preguntarán, hemos hablado de crimen o yo he nombrado la palabra crimen varias veces. Es verdad. Un crimen no solamente involucra la muerte de una persona o de varias personas. El crimen puede ser de carácter tecnológico, en el que, por ejemplo, existió algún robo de información, en el que existió, por ejemplo, lo que sucedió hace algunos años atrás, el robo de los datos de carácter privados de muchos usuarios de una X empresa de adultos, y bueno, donde prácticamente se robaron todos los datos o credenciales de acceso, las credenciales principales de las tarjetas de crédito. Entonces, eso ya es un ambiente o un delito, a más de informático, es una escena del crimen. ¿Dónde se cometió? Pues justamente a través de un servidor. ¿Cómo se cometió? A través de una conexión de Internet. ¿Quién fue? Es justamente lo que se está determinando ahora. Esto en relación a la parte del análisis forense informático. ¿Qué es? Pues ya lo sabemos. Unas técnicas científicas que nos permiten justamente determinar dentro de una infraestructura crítica o infraestructura tecnológica el grado o qué es lo que sucedió internamente, por ejemplo, en un incidente informático, en un hackeo,
en un robo de información, una suplantación y bueno, este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que hacen? En la diapositiva anterior les he comentado a breves rasgos lo que normalmente un analista informático, un investigador informático, un perito informático realiza para que podamos obtener evidencias digitales y que éstas nos permitan indicar la culpabilidad o, en este caso, entregarle la libertad a la persona que esté vinculada dentro de ese posible delito. Por tanto, el análisis informático forense se lleva a cabo en entornos digitales o virtuales. Es decir, dentro de nuestros hogares, dentro de la universidad, dentro de cualquier dependencia privada o pública, como también en la parte virtual, en la nube de datos, en la IoT y absolutamente todo lo que actualmente nosotros tenemos como conectividad. Si hablamos prácticamente de la parte digital, no solamente es lo que nosotros podemos generar como usuarios. Por ejemplo, todos nosotros somos usuarios de Word, de Excel, de PowerPoint y de un sinnúmero de herramientas utilitarias que nos dan la posibilidad de generar archivos. Esos archivos, pues justamente se pueden considerar como evidencias digitales. Pero adicionalmente a lo que nosotros generamos internamente en un computador, también se encuentran, por ejemplo, los correos electrónicos, las páginas web y adicionalmente a todo ello, todo lo que se procesa internamente, es decir, registros, logs, historiales, lo que contiene ficheros como por ejemplo el memdam, la memoria RAM como parte física y todo este tipo de dispositivos, complementos o partes que nos permiten almacenar información. Por tanto, aquí es muy importante que nosotros respondamos a unas siguientes preguntas para que podamos determinar ciertas cosas. Aquellas preguntas que nosotros normalmente debemos hacernos para poder tener un análisis de qué es lo que sucedió, pues justamente es la primera, el qué. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? ¿Para qué? Pues justamente para que podamos tener un indicio de la trayectoria de aquel incidente. La segunda pregunta es ¿dónde? ¿Sucedió de pronto dentro de un entorno físico, un entorno virtual? Puede ser en el colegio, en el trabajo, en la oficina, en el domicilio. ¿Sí? Es muy importante. Otra pregunta es ¿cómo? ¿Cómo sucedió? Normalmente aquí existen dos posibles escenarios. Internamente o externamente. Pero normalmente todos los delitos informáticos que se producen son de carácter interno. Externamente son pocos, pero más se producen internamente. ¿El por qué? Pues justamente aquí nuevamente vamos a la capa 8. Recordemos, la capa 8 somos nosotros. Somos el componente que en cierto sentido se considera más vulnerable dentro de la infraestructura crítica. ¿El por qué? Pues bueno, ustedes ya saben. Un ejemplo, nos conectamos a Internet y muchas de las ocasiones queremos ver algún tipo de video, alguna película, escuchar música o alguna situación. Y actualmente existen varios enlaces con diferentes publicidades que muchas de las ocasiones nosotros no nos tomamos la molestia de leerlos. Y simplemente aceptar, o siguiente, y al final no nos dimos cuenta que nosotros le dimos el permiso a ese código malicioso de que se instale o se copie en nuestro computador.
Por tanto, ¿fue externamente el inconveniente? No, fue internamente. Fue prácticamente por algún tipo de desconocimiento de nuestra parte. No leímos qué es lo que decía totalmente en ese correo. Y adicionalmente a ello, es obvio, no vamos nosotros a tener algún tipo de mensaje que diga su equipo va a ser infectado por un ransomware o va a ser infectado, por ejemplo, por un caballo de Troya o por un virus. ¿Desea infectarse, sí o no? Es imposible, nunca va a salir eso. Pero sí se va a camuflar dentro de mensajes o publicidades, dentro de correos electrónicos, dentro de links o dentro de archivos que normalmente nosotros nos descargamos, como por ejemplo los crack, para craquear Windows, Office o cualquier otro programa, y que bueno, lastimosamente nosotros tal vez desconocemos cómo realizar internamente una ingeniería inversa para determinar qué es lo que estamos instalando. Es normal. Se craquea el sistema operativo o el programa, funciona normalmente, pero adicionalmente a ello se instala un premio para nosotros. Y ese premio puede ser, bueno, al final, bien complejo, ¿no? Muy bien, adicionalmente a las 3 preguntas, debemos también preguntarnos, ¿quién realizó? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y qué es lo que pasó, verdad? ¿Quién realizó? Aquí complementamos la parte del cómo. ¿Quién? Nosotros. ¿De qué manera? No lo sabemos. Posiblemente nuestra pendrive en algún momento prestamos a alguien o de pronto, como era fin de semana y me fui de viaje a otra ciudad, llevamos nuestro pendrive personal y necesitaba urgentemente conectarme a internet para bajarme cierta información. Y alquilamos el típico cyber o el centro de internet. Nos vamos, conectamos nuestra pendrive en el computador, pero no le vamos a preguntar al dueño del equipo o al dueño de este cyber, a ver, por favor, indíqueme si las máquinas tienen, qué sé yo, un antivirus original o craqueado. Por favor, indíqueme algún tipo de registro que se haya escaneado y que no exista algún tipo de vulnerabilidad. Es imposible, ¿verdad? Porque es más, muchos de los dueños de los cyber casi no tienen una idea de qué es lo que internamente está instalado en su computador, ya que no tiene el control total. Entonces, nosotros fuimos, insertamos el pendrive y por ende nuestro pendrive ya está infectado. No sabemos de qué, posiblemente de algún virus, de algún troyano, de algún malware o de pronto incluso algún tipo de ransomware que después que nosotros conectemos en algún otro equipo mediante puerto USB, se va a ver comprometido ese otro equipo. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede ser? ¿Interno o externo? A eso es lo que justamente llegamos nosotros con la determinación del análisis forense, para saber quién lo hizo. Otra quinta pregunta que debemos nosotros preguntarnos, valga la redundancia, es ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió ese incidente? ¿Cuándo sucedió el delito? Aquí encontramos una línea de tiempo previa y de investigación a través de las cuales nosotros debemos determinar, ¿sí?, qué es lo que sucedió, cómo sucedió, quién, dónde y por qué. Y por último tenemos, ya me anticipé, el por qué. ¿Por qué sucedió esto? Por ejemplo, en una empresa X, despidieron al auxiliar informático. Y por X cuestión, el director de informática o de pronto el jefe de sistemas de esa empresa no le bloqueó los accesos de ingreso hacia la red a aquella persona que fue desvinculada. Y como no fue una desvinculación normal, sino quiere decir que hubo algún tipo de inconveniente, algún tipo de problema, y fue afectado totalmente el ex empleado, el ex colaborador, y como él se dio cuenta que aún tiene el acceso a la infraestructura interna, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Pues justamente de pronto va a realizar algún tipo de ataque, como poder nuevamente ingresarse, va a eliminar información, de pronto va a poder ingresarse a la base de datos principal o al servidor, y etcétera, etcétera. Imagínense qué es lo que puede suceder.
con una persona que tiene algún tipo de rencor hacia la empresa donde anteriormente trabajó. ¿Sí? Entonces, el por qué. Aquí se determina qué es lo que sucedió. ¿Cuáles fueron los motivos por los que realizó ese tipo de afectación? Entonces, son las 6 preguntas que normalmente nosotros nos preguntamos dentro del análisis forense informático. ¿Para qué? Para poder obtener las evidencias digitales y posteriormente realizar una investigación profunda. ¿Sí? Recuerden, estamos hablando de las evidencias digitales de alta volatilidad. Ya les voy a explicar el porqué de alta volatilidad. ¿Sí? En definitiva, la evidencia digital que hemos visto todo durante estos minutos de esta intervención, hemos hablado de evidencia digital y evidencia digital. ¿Qué es la evidencia digital? Pues justamente es un conjunto de datos en formato digital. No es un formato impreso, un formato físico, sino un formato digital. Es decir, códigos binarios, ¿verdad? Como archivos, metadatos, paquetes de red, logs, historiales, todo lo que encontramos, por ejemplo, en los cookies, y bueno, un sinnúmero de datos que son bien importantes para el trabajo del investigador, del analista o del perito informático. Estos datos pueden ser utilizados para poder esclarecer todo el caso o todo el delito en el que se ve una X persona involucrada. ¿Sí? Es decir, que todos estos datos, las evidencias digitales, nosotros encontramos en los computadores de escritorio, portátiles, en los servidores, ¿sí? Y todos aquellos que nosotros utilicemos, ¿sí? Dispositivos móviles. De pronto, aquí estamos hablando no solamente del teléfono móvil, ¿sí? Sino también de los PDAs, estamos hablando también de los relojes inteligentes, que son dispositivos móviles que nosotros utilizamos. Ahí podemos nosotros encontrar registros de chats, registros de llamadas, registros de envío de correos electrónicos, recepción de correos electrónicos, y bueno, un sinnúmero de información que es muy importante para el caso de investigación. Adicionalmente a ello, también dentro de los dispositivos de IoT. Si hablamos nosotros del IoT con la parte de la infraestructura tecnológica de una oficina, podríamos decir que tiene un poco de relación. Pero dentro del IoT hablamos ya no solamente del computador, sino todo aquello que se puede automatizar. Por ejemplo, aquí hablamos de las cámaras de videovigilancia, hablamos de pronto de aquellos dispositivos que nos permiten automatizar un ambiente, por ejemplo, una casa, una oficina, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, los dispositivos de IoT actualmente se consideran como fundamentales para cualquier tipo de investigación de carácter digital. Y adicionalmente a ello, los equipos de comunicación. A ver, pero si hablamos de dispositivos móviles, ¿serían esos los equipos de comunicación? No. Son otro tipo de dispositivos de comunicación. Por ejemplo, encontramos aquí los teléfonos ya no convencionales, sino los digitales. No los típicos que nosotros tenemos, sino los otros. Por ejemplo, los dispositivos o teléfonos IP. ¿Qué otros dispositivos de comunicación? Aquí encontramos también ya los routers. ¿Los routers guardan información? Claro que sí, muy importante, muy indispensable para el caso. Los switches administrables y, bueno, un sinnúmero de dispositivos que nos dan la posibilidad de tener una intercomunicación entre una LAN, entre una WAN, entre una MAN y diferentes dispositivos informáticos o dispositivos tecnológicos. Por tanto, estos elementos que pertenecen al hardware contienen evidencias digitales. Adicionalmente a ello, ¿sí?, como sistemas de manera directa que están instalados en estos dispositivos y que contienen prácticamente de base las evidencias digitales, son Windows, que normalmente es el mayor porcentaje de usuarios, sistemas operativos basados en cualquier distribución de Linux, dispositivos a través de sistemas operativos de Mac, ¿sí? Y adicionalmente a ello Android.
es uno de los dispositivos o de los sistemas operativos, perdón, que poco a poco está tomando mayor relevancia en cuestión de la telefonía móvil. ¿El por qué? Por la versatilidad, por la gratuidad que tiene un sinnúmero de aplicativos, por tanto, se hace cada vez más común que el resto de dispositivos, como por ejemplo, hablemos de los iPhone, de los BlackBerry, que ya no existen, son unos pocos, y algún otro tipo de sistema operativo que no tiene mucha relevancia en torno a Android. En definitiva, las evidencias digitales, que son conjuntos de datos de carácter digital, es decir, códigos binarios, se encuentran en todos aquellos dispositivos electrónicos que funcionan bajo un sistema operativo y que permiten almacenar información a través de sus memorias RAM y sus memorias ROM, como también en otros dispositivos de almacenamiento masivo, como discos duros internos, externos, pendrive, en la nube y absolutamente todo lo que nosotros conocemos actualmente. Entonces, es allí donde encontramos las evidencias digitales. Ahora, ¿por qué se consideran esas evidencias digitales de alta volatilidad? Para ello vamos justamente a hacer un pequeño análisis de un documento normativo que es a nivel internacional, el RFC 3227, donde nos indica aquellas evidencias digitales de alta volatilidad. Y con ello vamos a ir justamente analizando tanto en el computador como lo que tenemos dentro de esta normativa de carácter internacional. Y nos indica la 3227 justamente que el orden de volatilidad va de mayor a menor. ¿Qué quiere decir esto? Un computador, lo que ustedes utilizan diariamente en su trabajo, en su universidad, en casa, tiene información muy importante y de bastante relevancia. Pero a esta debemos clasificarlo de mayor volatilidad a menor volatilidad. Si hablamos de mayor volatilidad, pues justamente son aquellos que se pueden perder con simplemente reiniciar el computador. Si apagamos, pues peor, se van a eliminar todos los registros. Si nosotros reiniciamos y de pronto el reinicio del computador fue menos de 30 segundos, podríamos decir que aún conservamos la información de la RAM en un 70%. No se ha eliminado totalmente, pero si apagamos, pues lastimosamente se ha borrado todo lo de la memoria RAM, que es un hardware de alta volatilidad, como también se eliminan allí los registros y contenidos de la caché, que son considerados los datos de mayor o alta volatilidad. Adicionalmente a ello, las tablas de enrutamiento, la caché, es decir, la ARP de la conectividad LAN, la tabla de procesos, las estadísticas del kernel y la memoria RAM. Estos son considerados todos los puntos de mayor volatilidad. Como les decía hace unos minutos atrás, si reiniciamos el computador, se eliminan los registros y contenidos de la caché, como también la tabla del enrutamiento, la caché o ARP, la tabla de procesos, las estadísticas del kernel, y podríamos decir que si fue menos de 30 segundos de reinicio, se ha eliminado posiblemente un 30, 40 y hasta un 50% de la memoria RAM. Pero el otro porcentaje aún podemos nosotros recuperar. Por tanto, la memoria RAM también se considera de alta volatilidad. ¿Por qué les comento esto? Dentro de un escenario donde se produjo algún tipo de delito informático, lo más importante para un investigador informático forense, para un perito forense o un perito informático, un analista, o en este caso también podríamos nosotros considerar acá a todos aquellos profesionales que están en primer plano para poder contrarrestar las incidencias informáticas. Lo primerito que ellos tienen que capturar, extraer y adicionalmente a ello, preservar
es todos los registros y contenidos de la caché y lo que encontramos justamente en este preciso instante en pantalla. Si nosotros perdemos eso, hemos perdido prácticamente un buen porcentaje de información y se nos va a hacer más complejo tratar de determinar qué sucedió, quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo y lo más importante, no vamos de pronto a poder reestructurar o no vamos a poder, en cierto modo, gestionar nuevamente el posible escenario del delito. Por tanto, lo más importante se ha perdido. Pero adicionalmente a ello, también encontramos como archivos de alta volatilidad, bueno, no alta volatilidad, sino una volatilidad intermedia, la información temporal del sistema, que estas sí se pueden guardar en algunos otros archivos. Pero adicionalmente a ello, se considera también de mayor importancia que preservemos antes de que el equipo sea apagado o sea desconectado de la fuente de poder. Posteriormente a estos tres primeros puntos, encontramos la información que ya no es tan volátil, pero que posiblemente se podría perder, entre ellos el disco duro. En el disco duro guardamos toda la información y esta se podría perder solamente cuando nosotros hayamos formateado, ¿sí? Y aún así, después de formateo también podemos recuperar información. Pero si, por ejemplo, hemos utilizado herramientas que le dan un formato profundo, ya va a ser complejo. No vamos a poder recuperar información. ¿Sí? Si de pronto, qué sé yo, hubo algún tipo de siniestro, se incendió la oficina y se quemaron los computadores, aún así, el disco duro se va a poder recuperar. Pero el disco duro de pronto también está quemado, específicamente la placa lógica. Pero si nosotros retiramos toda la carcasa, vamos a encontrar los discos magnéticos en perfecto estado. Si estos los reemplazamos o los movemos, los trasladamos sobre otro dispositivo, vamos a poder encontrar toda la información sin ningún tipo de inconveniente. Pero si de pronto dinamitaron todo el disco y el disco definitivamente está hecho pedazos, pues ahí sí lastimosamente ya no tenemos nada. Pero esos son casos muy extremos. Por tanto, el disco duro no se le considera de alta volatilidad, pero sí que podría suceder algún siniestro y por ende perderse toda la información. Adicionalmente al disco duro también tenemos los logs del sistema que de igual manera se encuentran dentro del disco duro. Por tanto, el disco duro también deberíamos nosotros, dependiendo el tipo de investigación, el tipo de delito que se ha cometido, deberíamos duplicar, respaldar o sacar algún tipo de copia bit a bit del disco para poder preservar toda la información que tenemos en el mismo. Pues bueno, adicionalmente a ello tenemos la configuración física y topología de la red. Esto ya no está dentro del computador, claro está, pero es necesario. Con ello podríamos nosotros determinar desde qué computador, desde qué ambiente, desde qué sala se produjo cierto tipo de infiltración, por ejemplo. Entonces, es por ello que la configuración física es importante. Muy bien. Hemos hablado de tantas cuestiones, pero ¿es verdad que existen archivos que tienen ese tipo de información? Claro que sí, y les voy a demostrar en este preciso instante. Muy bien, mi equipo justamente tiene uno de los sistemas operativos más comunes a nivel mundial, Windows. ¿Qué tenemos aquí? Pues justamente toda la información que se ha venido realizando desde el principio de los tiempos, es decir, desde que se formateó el computador hasta este preciso segundo. Y para ser más específicos, también encontramos toda la información que se mantiene en la memoria RAM desde el preciso instante que se activó el computador, es decir, desde que se prendió y empezó a trabajar, desde las 7 de la mañana hora Ecuador. Entonces, todos esos registros están almacenados en ciertos lugares. Y aquellos registros, aquellos datos, aquellos archivos, aquellas evidencias digitales son muy importantes para poder determinar, por ejemplo, si existió, imaginémonos, algún tipo de hackeo. Es obvio, si se hackeó el computador o la conectividad, alguien desde afuera burló las seguridades del firewall, de pronto, qué sé yo, utilizó alguna técnica de hombre en el medio hasta tener alcance hacia la red interna.
y justamente se infectó o trató de afectar la seguridad de mi computador, de lo que ustedes están viendo en este momento. El atacante, el hacker, dejó rastro en todo ese trayecto. Claro que sí. Normalmente nosotros en la parte del análisis forense informático siempre tenemos presente o en nuestra memoria uno de los principios de Edmund Lockhart, ¿sí? Edmund Lockhart se le considera como el padre de la forencia. Él indicó a través de ciertos protocolos, de ciertos principios, el tratamiento que se tiene que realizar dentro de un escenario donde se necesite uno o varios profesionales para recabar la información. Pero adicionalmente a ello tiene justamente un principio, y ese principio de Edmund Lockhart es de intercambio. ¿Qué quiere decir el principio de intercambio? Que el delincuente o cualquier persona que esté dentro o inmerso de una escena del crimen o la escena del delito, deja algo de él y se lleva algo de la escena. Y es verdad. Por ejemplo, en el ámbito informático, si un hacker ingresó hacia el sistema operativo, ¿dejó algún rastro? Claro que sí. Dejó desde qué IP se conectó, aunque posiblemente no lo hizo de manera directa, es algo obvio. Lo hizo a través de una botnet. Perfecto. Pero ya tenemos un indicio. ¿Qué más dejó? La hora a la que se conectó. ¿Qué más dejó? A través de un log, ¿qué es lo que copió? Y un sinnúmero de eventos que nosotros sí lo podemos determinar. Entonces, todo eso de allí se encuentra en archivos de alta volatilidad. Y ahora, ¿cuáles son aquellos archivos de alta volatilidad? Para aquellas personas, futuros profesionales, que deseen seguir la parte del análisis informático forense, tengan presente lo que les voy a indicar. En cualquier sistema operativo, Windows, Linux, Mac y todo lo demás, encontramos muchos archivos que nos permiten ayudar al rendimiento del computador. No solamente es la velocidad del disco duro, no solamente es la memoria RAM. También encontramos algunos archivos que le permiten dualizar o, en este caso, reducir la carga de datos, y al mismo tiempo nos da la factibilidad de mantener en espera o en segundo plano o en stand-by ciertos procesos que por el momento no están siendo utilizados. Y si hablamos de procesos, pues justamente aquí encontramos el proceso que se utilizó para que pueda existir esa conexión desde afuera o externamente hacia nuestro equipo. Por tanto, es aquí donde nosotros encontramos mucha información. Y la primera parte de información está justamente en el disco duro, específicamente en el PROM principal, es decir, en el disco C. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene el disco C? Si cuando me ingreso por medio de consola de Windows o al típico DOS y digito dir, solamente encuentro archivos de programa de 64 bits y los archivos de programa de 32 bits. Adicionalmente a ello, si trabajamos con Windows 10, Windows 11, de pronto inclusive Windows 8, 8.1 y todo lo demás, vamos a encontrar la carpeta de usuarios y finalmente la carpeta principal Windows. Y posiblemente algunos otros archivos o carpetas que normalmente se generan dependiendo del uso que nosotros como usuarios le asignemos o le demos al computador. Pero normalmente encontramos esto de acá. ¿Sí? Entonces, estos archivos que están aquí, a través del DOS, que en este momento he podido visualizar, también se encuentran cuando yo me ingreso de manera gráfica. Aquí está. Veamos, comprobamos si es cierto. Archivos de programa, perfecto. Archivos de programa. De 32 bits, que justamente es lo que se encuentra debajo, aquí está. La carpeta usuarios, está la carpeta usuarios. Y la carpeta Windows, que es la que contiene todos los archivos principales del sistema operativo. Pero no tienen más, supuestamente, pero no es así. Encontramos acá los primeros archivos de alta volatilidad que un informático forense
que un analista forense o que un perito informático debe recabar. Y ustedes como futuros profesionales, si van a analizar de qué manera fue la infiltración al computador, cómo se robaron los datos, cómo se divulgó la información y todo lo demás, pues justamente tienen que recabar esta información. ¿Cuál es? Ya les voy a indicar. Si nosotros digitamos el mismo comando dir, pero adicionalmente a ello le agregamos el /a, vamos a poder encontrar toda la información que contiene. La información tanto oculta como también los archivos protegidos por el sistema. Y aquí está, aquellos archivos considerados de alta volatilidad. ¿Cuáles son? Iberfile.sys, pagefile.sys y el swapfile.sys. Tenemos los tres primeros archivos. Es decir, que sí, podemos por el momento realizar cualquier tipo de análisis. Pero se dirán ustedes, ¿y qué tiene? Si es .sys, ¿de qué manera abro ese archivo? ¿Cómo yo puedo analizar? Existen varios programas que sí vamos a darnos un tiempito para poder analizar un poco el contenido de aquellos archivos. Entonces, acá tenemos estos archivos. La gran situación es cómo copio. Si yo de pronto copio normalmente desde acá, que sí puedo copiar, ¿sí? Pero no de la forma normal que nosotros podemos o sabemos, ¿sí? Con control C y después control V y todo lo demás, no. De esa manera no vamos a poder copiar, porque son archivos protegidos por el sistema. Nos va a salir un mensaje de que no se pueden copiar los archivos. ¿Existen otros programas? Sí, y ya vamos a ver. Bueno, adicionalmente a estos archivos que son necesarios e importantes y considerados como de alta volatilidad, también encontramos y necesitamos otros. Recordemos, tenemos las tablas de registros, los contenidos de la caché, las tablas de enrutamiento, la ARP, la tabla de procesos, las estadísticas de kernel y todos aquellos archivos. Es muy importante. Pero para poder copiar o respaldar uno por uno, se nos va a complicar. Podemos, claro que sí, utilizando comandos. Pero para evitar todo este tipo de inconvenientes, utilizamos herramientas que nos van a dar la posibilidad de capturar a través de archivos todas aquellas informaciones que normalmente se especifican en la RFC 3227. Por ejemplo, ¿qué programa? Aquí tengo un programa denominado, ¿sí?, IR-Triage. Es gratuito y es un programa certificado, es decir, que sí podemos utilizar para cualquier tipo de investigación informática forense. Este pequeño programa que no pesa mucho nos da la posibilidad de poder capturar la información de las siguientes de las siguientes entradas. Por ejemplo, información del sistema. Nos permite capturar la información del sistema netamente, capturar los procesos que están en ejecución, capturar los servicios, ¿sí?, capturar toda la información relacionada al sistema. ¿Qué más? Lo relacionado a la red. La configuración de la IP internamente, claro está, ¿sí?, las conexiones activas, ¿sí?, las rutas de las conexiones. Fíjense acá, aquí tenemos justamente el ARP, los datos de ARP, la información de los DNS, de las NetBIOS y bueno, todo lo relacionado a la conectividad LAN, que también se considera de alta volatilidad y según la RFC 3227 nos pide primero recuperar. Adicionalmente a ello, los registros. Fíjense, tenemos los archivos o los registros del sistema, los de seguridad, los SAM en este caso, el software y los demás archivos de registros. Entonces, en definitiva, este programa me permite recuperar los archivos de alta volatilidad a través de un reporte en archivo plano. Y lo más importante es que al final nos permite cifrar el contenido de los archivos utilizando los típicos hashes en MD5 y en SHA-1. Es muy importante.
Pero ahora, ustedes se preguntarán, ¿y dónde está toda esa información? Ya vimos al inicio. Esa información se encuentra en el disco local C. Adicionalmente a ello, encontramos más información en el mismo disco local C. De hecho, ¿dónde están todos aquellos archivos que debemos respaldar para proceder con algún tipo de investigación o análisis forense? En las siguientes carpetas. Dentro de usuarios, en el usuario que estamos investigando, por ejemplo, en mi caso, Capen Group, aquí encontramos información. Pero ustedes se dirán, no encuentro, solamente está la típica información. Vamos a ver qué sí encontramos. Voy en este preciso instante a visualizar todos aquellos archivos ocultos. Aquí está. El ntuser.dat se considera de alta volatilidad y aquí encontramos un sinnúmero de información. Por ejemplo, credenciales de acceso, las credenciales de, bueno, un sinnúmero de entornos que nosotros hayamos digitado, como también aquí podemos encontrar ciertos registros abiertos para que cada uno de los programas se ejecute. Entonces es muy importante. Con ello aquí podemos determinar, por ejemplo, a qué archivo de Word ingresó, a qué horas ingresó y todo ese tipo de cosas a través del ntuser.dat. ¿Qué otros archivos más encontramos? Adicionalmente a ello, dentro del AppData. En AppData, específicamente en la subcarpeta local, y dentro de local encontramos nosotros la carpeta denominada, a ver, permítame, Microsoft, y dentro de Microsoft tenemos la carpeta Windows. ¿Sí? Aquí en Windows encontramos muchísima información. ¿Qué es todo esto de acá? Pero para ser más específicos, encontramos justamente, por ejemplo, en PowerShell, que es todo lo que hemos digitado a través de la consola. Encontramos más información, por ejemplo, en la misma caché, que en este momento se encuentra vacía, no hay mayor información. Y bueno, aquí está el historial que hemos realizado de la navegación de Internet. ¿Sí? Entonces, en definitiva, aquí encontramos más información. Pero adicionalmente a ello, ¿dónde más encontramos información muy importante y considerada de alta volatilidad? En la carpeta Windows. Específicamente dentro de Windows, en la subcarpeta System32, dentro de System32 encontramos casi en la parte final, dentro de la subcarpeta WinEvent, ¿sí? Y aquí encontramos los logs, es decir, todos los eventos, todos los registros de lo que está sucediendo con nuestro computador. ¿Cuáles son los registros más importantes? Aplicación, ¿sí? Los eventos del hardware. En la parte final encontramos los eventos de seguridad, de instalación, de sistema y el PowerShell. Entonces, todos estos eventos son importantes respaldarlos. Y si utilizamos nosotros el IRTRAG, encontramos acá justamente aquellos. Fíjense que nos decía aquí, por ejemplo, el System, Security, el SAM, el Software. Encontramos acá el System, el Security, ¿sí? El Software está acá, en aplicaciones. Entonces, son elementos muy importantes que debemos respaldar antes que se produzca el apagado o el reiniciado. Pero nos olvidamos de algo. ¿Cuál es ese algo? Pues justamente la memoria RAM. La memoria RAM normalmente nosotros hemos creído que solamente nos permite obtener más velocidad en el computador para cargar programas, para jugar, para cargar videos y todo demás. En cierto sentido podríamos decir que sí, pero no es para ello la memoria RAM. La memoria RAM guarda absolutamente todo lo que vamos digitando, todo lo que vamos realizando, todo lo que se va abriendo, se va ejecutando,
todo lo que se está cargando en primero, segundo y tercer plano, interno y externamente, durante la sesión, desde el principio, y es obvio, hasta el final, que nosotros apagamos el computador. Entonces, toda la información se mantiene aquí. Pero es algo obvio, con Windows deberíamos mantener una capacidad de memoria RAM inmensa para que no se vuelva lenta. ¿Qué es lo que pasa acá? Es justamente donde entra en juego el swap file y específicamente el page file. El page file es un archivo que le permite mantener en estado de hibernación, podríamos decirlo en este sentido, todos aquellos procesos que no están siendo utilizados de manera prioritaria y que se encuentran cargados en la memoria RAM. Por ejemplo, ustedes a las 8 de la mañana activaron Word, pero en este preciso instante son las 3 y 2 de la tarde para ustedes dentro de Nicaragua, acá en Ecuador 4 y 2 de la tarde, y desde las 9 de la mañana no hemos utilizado Word para nada. Por tanto, esos procesos que están en estado de hibernación, porque no lo hemos utilizado y tampoco hemos cerrado el programa, han sido, ¿sí?, trasladados hacia el page file. ¿Para qué? Para que la memoria RAM se libere un poco y no sea tan pesada. Y por ende, el equipo no esté lento en su desempeño. Entonces, para eso funciona justamente el page file. Adicionalmente, en el page file vamos a encontrar también credenciales de acceso tipiados o escritos para ingresarnos, por ejemplo, a los portales, para ingresarnos a ciertos lugares, vamos a encontrar en el page file. No se diga lo que podemos encontrar en la memoria RAM. Imagínense, toda la capacidad que encontramos allí. Y bueno, para entender mejor lo que les estoy indicando, vamos a utilizar un programita que de igual manera es gratuito, en una versión no tan limitada. También es un programa certificado, eso que quiere decir que sí nos va a dar la posibilidad de utilizar de manera correcta y completa dentro de cualquier tipo de investigación y nos van a permitir presentar a través de informes técnicos y ejecutivos ante un tribunal. Por tanto, no nos van a invalidar. Solamente se invalidará siempre y cuando el profesional informático haya utilizado, por ejemplo, programas craqueados o programas demo de 15, 30, 60 días, esos no son factibles. Pero si es un programa 100% gratuito o de open source, de software libre, sí es factible. Y este programa es gratuito en su totalidad. Tiene cierta limitación, claro que sí, pero no quiere decir que, por ejemplo, se limite a un X número de procesos o a una X cantidad de gigas de almacenamiento, no, nada de eso. Es un poco limitado porque no le permite realizar ciertos trabajos de carving o no les permite realizar, por ejemplo, algún tipo de trabajos en red, sino netamente para un solo usuario. Pero bueno, en definitiva, para no cansarles mucho, aquí en este programa, que es el Access Data FTK, podemos utilizar para clonar discos bit a bit, para sacar imágenes de discos, para montar evidencias, realizar en cierto modo prácticamente la primera investigación por medio del carving de datos y algo más importante, nos permite clonar o sacar un volcado de memoria RAM. ¿A través de qué? Justamente este botón, de esta opción. ¿Qué voy a hacer en este momento para más o menos darles una idea general? Voy a clonar la memoria RAM o voy a volcar la memoria RAM de mi computador. Va a ser un proceso rápido y lo voy a hacer directamente en una carpeta que voy a generar en este momento en el escritorio. Estoy violando un poco del marco de trabajo y de seguridad de algunas ISOs y de algunas RFC y voy a poner una carpeta denominada prueba. Voy a dejarle por defecto y esto no lo voy a seleccionar. ¿Por qué? Porque ya les indiqué anteriormente. ¿Se acuerdan? Dentro de Windows, específicamente en el disco C, se encuentra el page file. Este archivo también nos indica si nosotros queremos copiar conjuntamente. No quiero en este momento para no demorarnos tanto y listo. Adicionalmente a ello, si queremos crear un volcado de memoria RAM, no solamente con una forma universal de análisis o de archivo universal, sino para archivos específicos, que es en AD1.
No quiero nada de ello, simplemente acá. Voy a generar. Y se van a fijar que dentro de esta memoria RAM encontramos un sinnúmero de cuestiones. Si nosotros extraemos la información de la memoria RAM, que sí podemos extraer, es decir, recuperamos la información, podemos recuperar DLLs, archivos ejecutables, historiales de Internet, archivos que, por ejemplo, hemos guardado en Word, Excel, PowerPoint, imágenes, videos y, en definitiva, mucha información. ¿Podemos extraer? Claro que sí. ¿Con qué programa? Por ejemplo, con el WinX. Aquí con este programa, con el Access Data FTK, vamos solamente a poder realizar un pequeño carving de datos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Extrayendo la información más importante y de alta volatilidad del computador, la memoria RAM. ¿Cuál es el objetivo? Pues justamente el analizar qué tiene internamente. Obviamente en este instante no tenemos una directriz de qué vamos a analizar, pero les voy a indicar qué dispone la memoria RAM y por qué es muy importante para la investigación informática forense, específicamente por qué se considera una evidencia digital de alta volatilidad. Ha finalizado de extraerse la memoria RAM y fíjense en lo que yo tengo acá. Dentro de la carpeta prueba está el archivo mendam.mem y bueno, pesa 8.9 gigabytes, casi 9 gigas. Mi memoria RAM es de 8 gigas instalada en el computador, entonces es por ello que tenemos casi 9 gigas. Perfecto, fíjense en algo muy importante. De manera general y para no cansarles mucho, voy a montar esta evidencia digital, es decir, la captura de memoria RAM. Y bueno, encontramos varias alternativas. Si queremos montar una imagen o un disco físico, una imagen, algún archivo de imagen o simplemente algún dato que se encuentre en alguna carpeta. Puedo hacerlo por medio de esto o por medio de esto. Simplemente voy a hacerlo por la cuarta alternativa. Voy a buscar dónde se encuentra y bueno, sabemos que en mi caso está dentro del escritorio. Dentro de la carpeta pruebas, que está acá, y justamente, ¿sí? Finalizo. Vamos acá. Tengo acá dentro de la carpeta pruebas el archivo. En este preciso instante y después de que yo dé un clic en el archivo, se va a cargar a través de códigos hexadecimales toda la información que se ha encontrado en la memoria RAM. Y es todo esto. Aquí está toda la información. Obvio, se dirá, bueno, no entiendo. Pero si detenidamente nosotros podemos leer lo que está acá, encontraremos bastante información. Pero, ¿será que en un día puedo leer todo ello? No. De pronto, en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, lo cual es complejo. Pero para evitar todo ese tipo de inconvenientes, podemos buscar, dependiendo de los indicios, ¿sí?, de qué es lo que estamos buscando. Por ejemplo, algo bien sencillo. No me acuerdo si de pronto ahora envié un correo electrónico a alguna persona. Quiero determinar si se encuentran correos electrónicos en la memoria RAM. Algo bien sencillo. Voy a utilizar el típico correo de Gmail. Perfecto. Quiero que se liste toda la información que coincida con este criterio de búsqueda. Veamos. Y encontramos el primer correo electrónico. Dice que es ukpen.grum@gmail.com. Aquí tengo información que antecede a ese correo electrónico que nos puede determinar cierta información, como también posteriormente aquello. Voy a seguir buscando, ¿sí?, y sigo encontrando información. Más información, y aquí tengo algo muy importante. Me dice que se ha encontrado un correo electrónico que dice caos1988@gmail.com. ¿A qué hace referencia? No lo sé, pero aquí nos indica algo anteriormente como también posteriormente. Vamos a seguir buscando. El mismo correo electrónico, otro correo electrónico, el mismo, y acá tenemos otro correo electrónico. Dice Varela y algo por el estilo, es otro correo electrónico que no sé de quién se trata o de quién es, pero tengo ya un correo electrónico, ¿sí? Aquí nos indica más o menos de que es relacionado a algún tipo de correo administrativo, ¿sí? Ha recibido esta persona
de este correo electrónico algún tipo de información. Vamos a seguir buscando. Acá otra vez el mismo correo electrónico, el mismo correo electrónico, el mismo correo electrónico. Entonces, fíjense que encontramos información. Acá hay otro. nachogarcia533@gmail.com. ¿A qué hace referencia? No lo sé. ¿Sí? Hay otro correo electrónico de Hotmail, inclusive, que estaba asociado ante ello. Tengo otro que dice adrianagap1986@gmail.com. ¿A qué hace referencia? No lo sé. Pero acá tenemos algo muy importante. Tengo uno que dice José Pedro So 99 fpuna.edu.py. Tengo otro que dice ricardojaltamirano@outlook.com. Otra y así sucesivamente. Entonces, fíjense que tengo información acá. Mucha información. Si nosotros tenemos un indicio de qué es lo que estamos buscando, pues vamos a encontrar en la memoria RAM, como en el resto de archivos de alta volatilidad, toda la información relacionada al caso. Por tanto, con esta pequeña demostración quería indicarles que lo más importante no son en sí los archivos que se pueden visualizar a simple vista. Para una investigación, lo más importante está dentro de los, archivos, valga la redundancia, considerados de alta volatilidad. Si estos datos se pierden porque se apagó el equipo o se reinició, hemos perdido, de hecho, una infinidad de indicios que nos van a permitir descubrir el móvil del crimen o el móvil de aquel incidente informático o delito informático cometido o perpetrado en el equipo o dentro de la infraestructura crítica. ¿Okay? Bueno, hay muchísima información que definitivamente 1 hora, 2 horas, 3 horas es insuficiente. Es un campo totalmente amplio, pero aspiro y espero que haya sido de su agrado esta pequeña charla con algunas cuestiones de carácter demostrativa que hemos visto en este evento, que es muy importante. Les agradezco muchísimo y si tienen alguna consulta, estoy justamente disponible para poder responder. Estimados, ¿alguna pregunta al ingeniero? Creo que el tema ha sido bastante interesante, como él lo menciona, muy importante. Yo viendo tanta información, ¿verdad? Hasta escalofrío, ¿verdad? Con cuestiones tan sencillas que a veces no las consideramos y creemos que no ha pasado nada, ¿verdad? O sea, está todo registrado dentro de nuestros computadores, dentro de nuestros dispositivos. Así que me gustaría saber si ustedes tienen preguntas, muchachos. ¿Aló? A veces son muy penosos, profe. Ellos son bien tímidos. Chicos, ¿alguna pregunta al ingeniero? Me parece que no. Me parece que no, profe. Pero, ok, Clarita, adelante. Buenas tardes. Quisiera saber aproximadamente cuánto tiempo le tomaría a usted revisar la información, pues, o si está buscando algo en específico o si está buscando pistas de algo. Depende. Por ejemplo, si usted, un simple caso, sufrió algún tipo de ataque o se le robaron los datos de su computador, tenemos los indicios, sabemos qué datos estamos buscando de su computador. Entonces, con esos indicios que son ya totalmente claros, la investigación se podría, de pronto, en 1 día, 2 días, poder determinar cómo se registró o cómo se realizó el ataque, a través de qué medio, si fue, por ejemplo, por medio de la memoria RAM, por medio de la conectividad LAN, por medio de una pendrive, si de manera directa se copiaron desde su computador con el típico control C, control V y ese tipo de cuestiones. Porque ya encontramos el motivo, el por qué. Ahora lo que nos faltaría buscar simplemente son las evidencias. Y todo eso de allí lo podemos hacer de manera directa con los registros del sistema.
Entonces, 1 o 2 días exageradamente ya podríamos determinar qué es lo que sucedió con aquellos archivos. Muchas gracias. De nada. Profesor, hay una pregunta en el chat. Dice, me imagino que debe ser que ¿cuál sistema operativo recomienda usar y por qué usa usted actualmente Windows? Perfecto. ¿Por qué utilizo Windows? Pues lastimosamente la mayor parte de... También soy docente en el ámbito superior. La mayor parte de los usos que nosotros le damos con Windows es justamente este, para poderles indicar que es más fácil encontrar evidencias en Windows, adicionalmente a ello, del 100% de usuarios, y entre ellos también me incluyo yo, el 95% utilizamos Windows, no por la seguridad, sino por la versatilidad y porque existen un sinnúmero de programas que normalmente utilizamos no solamente en mi caso, sino a nivel general, 95%. Pero si nos vamos a la parte de seguridad, podríamos decir que ningún sistema operativo es 100% seguro. Pero ¿cuál es el que menos afectación tiene? Pues justamente Linux. ¿El por qué? Porque no es muy utilizado, es más seguro en ciertos criterios y bueno, adicionalmente a ello, es más seguro porque no está un solo grupo de 15, 20, 30, 50 técnicos programando el sistema operativo, sino que lo hace seguro porque existen 10, 20, 30, 50 comunidades de Linux a nivel mundial que están ayudando para que se registre cualquier tipo de evidencia y a través de esas evidencias realizar o programar o finiquitar un sistema más seguro. Entonces, en cuestión de seguridad, Linux va a ser más seguro. Ya les explico el por qué. No porque existe un grupito pequeño de Microsoft, detrás de ellos 50, en este caso 50 ingenieros programando el sistema operativo, sino que encontramos alrededor de unos 50 o más comunidades mundiales de Linux que siempre están encargándose de buscar vulnerabilidades, mejorar en ciertas cuestiones y todo ello compartirlo a través de las comunidades mundiales. Y es por ello que justamente viene acá las 4 libertades del software libre, ¿sí? Y es justamente para ello. Entonces, yo utilizo Linux. De hecho, dentro de Linux, específicamente con la distribución de Tsurugi, que es la que utilizamos para el ámbito de investigación informática forense, se utiliza al 100%. Y hemos descubierto un sinnúmero de casos, no solamente en Windows, en Linux, en Mac, sino también en dispositivos móviles de cualquier tipo que estos sean. Yo tengo una consulta. Usted usaba bastante la palabra penalización, ¿verdad? En la parte legal. Quiere decir que en Ecuador sí hay normativas y sí puede llegar hasta un juicio legal cualquier malintención, pongámosle así, dentro de una institución, porque aquí consideramos en Nicaragua no están muy todavía fomentadas las leyes, ¿verdad?, con la seguridad informática. Entonces creemos que lo hicimos y nadie se va a dar cuenta o no ha pasado nada, y si no, bien, gracias, lo hizo y ya estuvo. ¿Cómo funciona esto en Ecuador? Bueno, bien, 100% no tenemos una constitución o prácticamente algún tipo de leyes que estén adaptadas a los delitos informáticos. Tenemos un COIP en el que se tipifica ciertos delitos informáticos de manera general, pero a través de esas tipificaciones nosotros tenemos la posibilidad de respaldarnos, de encontrar evidencias para que a través del juez o a través de un abogado le permita seguir, por ejemplo, un juicio. Casos en los que, por ejemplo, existe algún tipo de amenazas mediante redes, en el caso exista, por ejemplo, extorsión o la ciberextorsión, en el caso de que existan, por ejemplo, sextorsión, extorsión sexual mediante redes sociales, mensajes y todo lo demás. Entonces, sí tenemos prácticamente, en cierto modo, tipificado este tipo de delitos, pero no en su totalidad. Y es parte de nosotros como profesionales en el área encontrar la manera de cómo podemos descubrir el delito cometido y, lo más importante,
materializar todos los datos o evidencias digitales encontradas para que sean válidas dentro del juicio y no caer en un fraude procesal. Entonces sí, disponemos de ciertas leyes, poquitas, pero que a través de ellas nos dan la posibilidad de poder tener un alcance de carácter penal, porque ya se considera un delito de carácter penal, no civil, sino penal, y poder determinar el tipo de delito cometido. Profesor, tengo a Jacobo Amador, él desea hacer una pregunta, por favor, Jacobo. Muy buenas tardes, ingeniero. Hola, Jacobo, acá. Mi pregunta se basaba en ¿hasta qué punto es recuperable la información en un disco duro? La única manera de eliminarla es magnetizarlo, o sea, destruirlo por completo. Bueno, depende. Si hablamos, bueno, y en este caso ya le estaría mal enseñando, digamos, en cierto sentido. Bien, la información es recuperable. Por ejemplo, si tenemos 1 o 2 formateos, la información vamos a poder recuperar en un 80, 70% del primer formateo. Si tenemos un tercer formateo, podríamos decir que a cada formateo la posibilidad de recuperación de la información va reduciéndose. Pero si solamente es un formateo, podemos recuperar en su totalidad. Adicionalmente a ello, si por error nosotros vaciamos, por ejemplo, la papelera de reciclaje, podemos recuperar. Se puede determinar que no es recuperable cuando utilizamos herramientas de un formato profundo. Es decir, aquel programa que nos dé la posibilidad de formatear en 25 procesos de escritura en el disco duro, solamente allí se consideraría más o menos un formato profundo y a través del cual es imposible recuperar la información. El primer punto. Pero adicionalmente a ello hay algo muy importante en el ámbito forense. Hay muchos que de pronto han borrado la información justamente para evitar ser detectados infraganti, pero aún así, en ese formato se genera un registro y sabemos que de pronto el formato fue premeditado. Ejemplo, se procedió a un problema de carácter legal el día de ayer y hoy en la mañana, coincidentemente, el registro de formateo de manera profunda data a las 10:10 de la mañana. Entonces, aquí ya se muestra un registro que es para nosotros importante y decir que hasta ayer o hasta las 9:09 de la mañana tenía toda la información y que a través de las 10:10 de la mañana se perdió todo. ¿Quién es el encargado o custodio de ese equipo? Cierta persona. Entonces, todo el peso de la ley recae sobre esa persona por haber borrado la información de manera premeditada. Y por ende sería un poco más grande la implicación, porque está borrando datos que permiten esclarecer cierto tipo de problema o delito informático. Por tanto, sería bien complejo. Gracias, profesor. Tengo a Mauricio Reinaldo. Mauricio Reinaldo, con una consulta. Ok, buenas tardes. Mi Buenas consulta tardes. es, me llamó la atención que mencionó que el periodo que le tomaría a usted, ingeniero, recuperar información perdida de 1 a 2 días, a lo mucho, pero supongo que esto es en el caso de Windows. ¿Qué se alargaría el tiempo si estuviésemos hablando de otro sistema operativo como macOS o Linux? ¿Y qué dificultades presentarían estos sistemas operativos? Bien, algo bien importante. Nos tomaríamos 1 o 2 días para esclarecer un caso donde se encuentre o donde ya tengamos nosotros los datos o las evidencias digitales. En ese caso, recuperar la información de un disco borrado, de un disco formateado, en el mejor de los casos, podría ser unas 12, 15 horas, dependiendo de la estructura del disco y en este caso también la salud del mismo, se nos tarda prácticamente en recuperar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo del tamaño de almacenamiento del disco y adicionalmente ello, como les decía, la salud. Entonces, 2 cosas diferentes. En relación a su pregunta, vuelvo a ratificar, nos tardamos 1 o 2 días cuando ya tenemos el indicio de cierto delito informático cometido en cierto equipo. Entonces, procedemos nosotros justamente a extraer los datos o las evidencias digitales y realizar el análisis sobre esos datos extraídos. Ahora, si es Windows, Linux o Mac, el tiempo es absolutamente el mismo, porque las herramientas, podríamos decir, no van a ser de la misma marca o del mismo proveedor, pero sí es la misma técnica. Entonces, la técnica que se emplea puede ser en cualquier sistema operativo.
No necesariamente, dependiendo del sistema operativo, nos vamos a tardar el tiempo de resolución del problema o de la investigación, sino aquí las técnicas que se utilizan para resolver el problema. Tengo un par de consultas en el chat, profesor, y me dicen, por ejemplo, ¿qué tienen que estudiar si ellos quieren dedicarse a la auditoría forense o a la informática forense? Y también dice, dentro de las herramientas de investigación forense y hardware, nos recomendaría, ¿qué herramientas recomendaría, dice, para este tipo de investigación de forense de software y hardware? Perfecto. En la primera, a ver, me decía, ¿me puede repetir nuevamente la primera pregunta, por favor? Dice, ¿qué debe de estudiar? Si hay alguna certificación, si hay algún máster, ¿verdad? Para poder dedicarse a lo que es ingeniería forense. Y lo Perfecto. otro, sí. Ya, en relación a la primera, muchas gracias. Como base importante, se recomienda que tengan plenos conocimientos en la parte informática. Si de pronto son ingenieros en software, ingenieros generales de informática, si son de pronto de alguna rama como telemática y todo lo demás, se hace más fácil el entender el entorno de este tipo de ciencia. Entonces se va a hacer más fácil. Ahora, ¿qué necesitamos? Seguir. Lastimosamente no existe una carrera como tal, ya que es algo nuevo y que está en auge a nivel mundial. Existen ciertas certificaciones, como por ejemplo de Easy Counsel, el CEH, el CHFI, que nos permiten tener algún tipo de conocimiento de hackeo, analizar como un delincuente informático o como un hacker, y a través de esto poder tener una idea de qué es una investigación informática forense. Pero como investigación informática forense como tal, no existe aún una carrera. Existen recientemente ciertas maestrías, pero desconozco prácticamente la efectividad que tengan estas. Existen cursos, eso sí, cursos, por ejemplo, y disculpen la cuña comercial, nosotros como UCAPEN tenemos diplomados y microcarreras donde enseñamos desde la parte inicial, desde cero en adelante, el proceso completo de la investigación informática forense. Pero esto justamente validados en la experiencia y adicionalmente a ello con un poco de trayectoria relacionada mediante diferentes áreas que convergen a ello. Es decir, no podemos valernos nosotros para enseñar, por ejemplo, algún tipo de indicio o algún tipo de conocimiento empírico, sino que para ello debemos o ya pasamos ciertos criterios de selección, ciertos criterios de experticia, y eso nos han dado la potestad de poder replicar. Pero como carrera en sí, aún no existe. Como cursos hay algunos, y como maestrías ciertas que son semejantes a lo que nosotros hemos visto el día de hoy. ¿Otra pregunta, muchachos? Freddy dice, muchísimas gracias, profesor. ¿Alguien más? Marcos nos decía lo siguiente, ¿qué herramientas utilizamos? Bueno, en algunos países, como por ejemplo Argentina, el software libre no es aceptado por los tribunales, supuestamente porque el software libre no tiene ningún tipo de certificación y no es seguro. Lo contrario, la mayor parte de herramientas de pago que utilizamos o que se utiliza a nivel general para la investigación, como por ejemplo el OS Forensic, este programa que tiene un costo anual de alrededor de $1,200 en su versión profesional, tiene módulos que prácticamente son gratuitos a través del software libre. Entonces, la diferencia entre la parte privativa y la parte libre o gratuita, pues simplemente es las leyes que permiten en cada uno de los países. Como herramientas, nosotros personalmente utilizamos el software libre. ¿El por qué? Porque a través del software libre tenemos un sinnúmero de herramientas que nos van a permitir realizar no solamente una investigación sencilla o básica, sino una investigación completa, con un alcance totalmente inmenso, lo cual no podemos realizar con un software de carácter privativo.
porque ese es un poco limitado. Y si queremos tener una investigación completa, deberíamos tener por lo menos unos 3, 4, 5 programas privativos para poder alcanzar toda la investigación adquirida y desarrollada con el software libre. Ahora, ¿qué herramientas de software libre podemos utilizar? Existen varias. Nosotros personalmente recomendamos Suruji, que es una herramienta de software libre completa y que tiene un sinnúmero de módulos que son, desde mi punto de vista, los mejores. Otros más, como por ejemplo acá tenemos también el Parrot, más para el ámbito de pentesting. Tenemos otro para la parte informática forense, que es el Kane, y el Kane también es un software libre, que pueden descargarse de manera gratuita. Otro software que también es gratuito es, por ejemplo, el CSI Forensic, que también es gratuito, y otro que lo distribuye esta empresa SANS, que es una organización a nivel mundial, que también tiene su propio software de análisis forense informático gratuito y basado en software libre, específicamente en Debian. Entonces, esas son las herramientas que normalmente se utilizan y se recomiendan, pero personalmente, y como UCAPEN, recomendamos el uso de el software que desde nuestro punto de vista es el más completo. No solamente por capacitación, sino que ya en el ámbito profesional nosotros lo utilizamos y es súper bueno, sin ningún inconveniente. Vuelvo a ratificar, se llama Suruji Linux. Uno de los mejores, vuelvo a ratificar. No es que seamos partner de este tipo de empresa que es gratuita, nada por el estilo, pero hemos probado las herramientas y vemos la gran diferencia entre la privativa con el software libre y pues justamente nos quedamos con ella. Exactamente, Roberto, muchas gracias. Ahí se encuentra el link que justamente Marcos estaba consultando. Suruji Linux, esa es la página de descarga del software libre. Profesor, consulta. Alguien preguntaba si necesitaba maestría o algo así. Yo pregunto lo siguiente, ¿qué tanto conocimiento necesita un joven? Puede ser un muchacho de primero, segundo o tercer año, preferiblemente, e iniciarse a utilizar estas herramientas que ustedes ocupan. Se lo pregunto porque mis intenciones me van a llevar, creo yo, después la curiosidad del joven y decir, bueno, Raquel, a ver, agarremos algo, hacerte un curso porque estamos con esta inquietud. Entonces, ¿hasta dónde estos muchachos necesitan ya haber pasado redes o ya tener lo básico como ingeniero en sistemas que van empezando? Perfecto, excelente consulta. Y me faltaba justamente especificar esto. A nivel mundial, no se pide algún tipo de título específico para que un profesional en el área sea considerado profesional. Es decir, dependiendo las leyes de cada país, se exigen ciertos criterios de postulación. Por ejemplo, aquí en Ecuador, para ser calificado como perito informático dentro de la Fiscalía General del Estado, dentro de la Fiscalía de Ecuador, como mínimo tiene que ser ingeniero en sistemas o técnico en sistemas con unos 5 años de experiencia en el área. Pero, ¿es necesario ser ingeniero en sistemas? No es necesario. Es necesario ser, por ejemplo, profesional titulado en tercer nivel, no necesariamente. ¿Por qué? A nivel mundial no existe ningún tipo de estándar en la que se indique que tiene que ser ingeniero o profesional de tercer nivel. ¿Por qué se recomienda que sea profesional de tercer nivel? Solamente para que pueda firmar documentos de carácter legal a través de algún tipo de fiscalía. Entonces, solamente allí es importante para que pueda firmar la investigación, o en este caso podríamos decir el resumen o el informe técnico o el informe ejecutivo, porque va a tener una validez de carácter jurídica. Entonces, solamente allí necesitamos un título de tercer nivel que permita validar, solamente allí. Ahora, si hablamos de otros países, existen muchas personas que son profesionales en el ámbito de informática forense y no son titulados. Y esto, vuelvo a ratificar, es en relación a los demás países, a las normativas internas que tengan y las leyes que tienen ellos. No necesariamente el por qué. Si nosotros nos regimos, como aquí en Ecuador, a una fiscalía o somos peritos
de la Fiscalía, nuestro trabajo reduce a ciertos puntos. Por ejemplo, yo no soy calificado por la Fiscalía de acá de Ecuador como perito. ¿Por qué? Porque del 100% de toda mi capacidad de investigación se me reduce a un 40%. Y yo, como siempre he dicho, no soy un perito de escritorio, no soy una secretaria de escritorio, en pocas palabras, sino me voy más allá de lo que las herramientas me pueden dar. Investigar los indicios y llegar a la resolución del caso. Entonces, como un investigador informático forense independiente, para que pueda ser válido todo lo que está investigándose, tiene que obligatoriamente respaldarse por un abogado penalista a través del cual todos los informes que se pueden realizar se puedan materializar y tener una validez. Por tanto, ser profesional de tercer nivel para ser un investigador informático forense, no necesariamente. Perfecto, profesor. La última consulta, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el título de tercer nivel para poder firmar resoluciones? ¿Cuál es su especialidad? Bien, dependiendo. Si de pronto nosotros nos vamos a la parte de la informática forense, como les comentaba hace unos minutos atrás, una de las áreas que le daría la posibilidad de entender más rápido lo que necesitamos realizar sería la ingeniería informática, el técnico informático, el analista en sistemas, porque sabe el sistema operativo, sabe, por ejemplo, qué es una tabla de particiones, qué es un sistema de ficheros. Entonces, sería mucho más fácil la capacitación y entendimiento del área, pero no necesariamente puede ser solamente la parte entendida en el área de sistemas. ¿Un abogado puede ser un informático forense? Claro que sí. Y de hecho, un abogado actualmente ahora, ¿sí?, se requiere que tenga estos conocimientos, porque los delitos informáticos están creciendo y los delitos típicos están disminuyendo. Imagínense, antes se utilizaba un arma de fuego, de pronto un arma blanca, para proceder a un asalto, a un robo, con intimidación, con golpes y todo lo demás. Y el abogado debería ser penalista o en el área. Pero ahora, la mayor parte de delitos se está realizando a miles de kilómetros por medio de Internet. Y el mismo abogado que anteriormente utilizaba la parte legal para determinar el grado del delito físico, no va a poder determinar el grado de delito informático y digital que se cometió, porque no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo. Por tanto, la parte de la investigación informática forense es, podríamos decir, un poco abierta. Si es un título de informático, perfecto, mucho más fácil. Si es por ejemplo, se encuentran diferentes profesionales de redes y comunicaciones o inclusive electrónica que han seguido el área de la pericia informática y no tienen ningún inconveniente. Existe también, y conozco, profesionales, incluso un contador público que ya no le gusta la informática, la contabilidad, y está dentro del área de la informática forense. Entonces, diríamos que no hay una limitancia, en la que se diga solamente ellos pueden ser informáticos forenses. Es en sí lo más importante el saber determinar y tener la ética en el proceso total de investigación y rodearse específicamente de un abogado que entienda y nos cuide la espalda para que no nos permita caer en un fraude procesal. Sí, ya no hay más preguntas, muchachos. Bueno, profesor, yo creo que ya no le quitamos más tiempo. Ha sido una conferencia con bastante información. Sé que los muchachos van a saber aprovechar estos datos. Yo espero tener filas acá. Y yo lo buscaría porque sí queríamos conversar después con usted. Quiero agradecer y darle muchísimas gracias por su apoyo, por su tiempo, ¿verdad? Sabemos que estamos, como dicen, rompiendo barreras a través de la tecnología y muchísimas gracias. Esperamos que sea una de las tantas conferencias que usted nos pueda brindar. Gracias, profesor. Encantado de mi parte, muchas gracias por la invitación. Gracias justamente a todos los asistentes
y felicitarles. Este tipo de eventos son muy importantes para cambiar un poco la idea de los futuros profesionales, que no solamente son lo que tenemos en cartelera, sino que tenemos otras aristas que también se están considerando de mayor relevancia e importancia. Nuevamente, felicitaciones y hasta la próxima. Un excelente resto de la tarde. Bye, muchísimas gracias. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Bye bye. Buenas tardes.